el tema que nos toca ver hoy es regla de asociación. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos regla de clasificación? Bueno, la diferencia está en que las reglas de asociación buscan encontrar lo que se le llaman las reglas de asociación en formato if con consecuente este, del formato if, como vamos a ver ahora. Dice, las reglas de asociación se utilizan para describir hechos que ocurren en común dentro de determinado conjunto de datos. El ejemplo típico y el que vamos a ver y el que generalmente figura en toda la bibliografía es el de la compra de un supermercado, el que le dice que si ustedes compran determinado producto, tienen un tanto porcentaje de que van a comprar determinado otro producto. Ustedes si compran leche, seguramente tienen un 80% de posibilidad de que compren pañales, por ejemplo. Dice, existen diferentes métodos de aprendizaje para reglas de asociación que permiten descubrir las relaciones que hay. En realidad no hay muchas, hay una sola técnica, pero tiene un par de variantes que son las que vamos a ver ahora. Dice, bueno, esta es la definición, fíjense en que dice, he ahí el conjunto de ítems de una base de datos. Los ítems serían como los elementos que ustedes tendrían en esa canasta. Si van a tener leche, pañales, azúcar, todos esos elementos van a ser de una base de datos D, o del dataset D, una regla de asociación RA, que es lo que ustedes buscan obtener, es una implicación de la forma X implica Y. O sea, si yo compro leche, hay no sé, un 80% de posibilidad de que compre pañales o el porcentaje que corresponda, digamos. Bueno, y se tiene que cumplir que X está incluido en Y, que Y está incluido en Y, y que X intersección Y nos da el conjunto vacío. Esa sería la forma de la matemática. Ahora, la clase pasada lo vimos, pero lo vamos a volver a repetir ahora, lo que es el soporte y la confianza. Principalmente porque al trabajar ahora con estos operadores, se trabaja mucho con estas dos métricas. ¿Qué le van a decir si este, lo que ustedes quieren buscar tiene un soporte o una confianza que es acorde al problema que ustedes querían? ¿Estamos? Entonces, para repasar, digamos un poco, digamos, que el soporte era la proporción de instancias que la regla predice correctamente. O sea que si yo la regla tengo x, y predice 3 3, entonces voy a tener un 100%. ¿Estamos? Y la confianza dice que es el cociente entre la cantidad de veces que la regla se cumple y la cantidad de veces que se puede aplicar. Supongamos que en 3 casos se puede aplicar y yo tenía 5 casos, entonces se va a cumplir en un 60%. Tienen que hacer un juego de ellos, digamos, tienen que tratar de que sea un soporte alto y también un nivel de confianza alto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y ahí le va a quedar un poco más claro. Bueno, como les decía, el ejemplo que vamos a ver es el análisis de la canasta de supermercado. Eso ya lo deben haber visto, pero igual lo hagamos para repaso para que les venga bien cuando vayan a aplicar los operadores y sepan qué es lo que tienen que buscar. Dice, este es un ejemplo clásico, es obtener reglas de asociación de los productos comprados por los clientes del supermercado, los cuales se representan como transacciones TJ de I1, I2 hasta I sub K. Entonces, fíjense, nosotros podemos armar un conjunto de reglas. Pan implica leche, leche implica pan, pan implica huevo, huevo implica papa. Todo esto sale del dataset del cual originalmente parto, ¿no? Fíjense que en esta regla yo no estoy considerando acá el ID o la clave, ¿no? Eso lo tienen que tener en cuenta porque cuando vayan a trabajar con los datasets muchas veces tienen el ID y este ID lo van a tener que sacar, ¿no? Lo que después intentamos determinar, ya van a ver con los operadores, es determinar cuál es el porcentaje que se cumple de pan implica leche. Si se cumple en un 70, en un 80%, digamos. Mientras mayor sea el porcentaje, más eficiente va a ser las reglas que estamos obteniendo. Bueno, entonces, para análisis de la canasta de supermercado, dice la idea de obtener las reglas. Bueno, dice, ¿cómo es el soporte y la confianza para este problema en particular? Por ejemplo, si yo tengo papa implica leche, fíjense en esto, el soporte es 3 sobre 4. ¿Por qué 3 sobre 4? A ver, Ocurrió tres veces y son cuatro iteraciones.
Claro, porque fíjense que acá está marcado con rojo, ocurrió 3 veces, pero tengo 4 registros donde yo puedo evaluar, digamos, en este cuarto no se cumplió, y la confianza es de 3/3. ¿Qué significa la confianza en este caso? ¿Se acuerdan que la confianza es el cociente, no? Lo que le está diciendo la confianza en que todos los casos donde se produjo acá, que había 3 casos, en los 3 casos se dio que pan implicaba leche. ¿Estamos? Bueno, eso que yo hice acá con pan implica leche, fíjense que con leche implica pan, que sería una segunda regla, también se da. ¿Estamos? Y obtenemos el mismo soporte y la misma confianza para este caso. Entonces es indistinto porque lo trabajamos acá como si fuera una especie de conjunto, digamos. No importa el orden, digamos, si leche implica pan o pan implica leche. Disculpe, profe, ¿No? no me queda la confianza, no me quedó claro lo de la confianza. Fíjate que acá tenía 3 registros, ¿no? Sí, 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 ¿Y sí. en cuántos registros se dio que pan implicaba leche? Ah, bien, 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 En bien. los 3. Bien, entre. Entonces vos tenés una Perfecto. Sí, confianza del ya. 100%. Y acá tenés un Bien, bien. soporte, sería de 3 dividido 4, 0,75. Sí. Sí, ¿estamos? Les digo esto porque Profe, ¿no son 4 registros? ¿no? Para la confianza no son 4 registros. Pero es la confianza de los valores donde vos aplicás la regla esta que estás buscando. Pan implica leche. Ah, bien, bien. Esto les menciono, digamos, porque con estos valores, sobre todo con estos parámetros con los que ustedes van a tener que jugar después cuando hagan la práctica, vaya, le digo jugar porque tienen que ir probando con esos valores. Van a ver que si ustedes cambian el soporte de la confianza, va a alterar bastante el resultado que van a obtener, digamos. Lo que tienen que tratar siempre es de llegar a que sean valores aceptables. ¿Estamos? Fíjense, ¿qué pasaría si yo hago con los demás, digamos? Por ejemplo, papa implica huevo. Fíjense, si yo analizo acá papa implica huevo, para este ejemplo, ¿cuánto sería el soporte de papa implica huevo? 2/4, 2/4. O sea, el soporte sería tiene 2/4, un menos. de 0,5 o de 50%. ¿Y la confianza cuánto sería? Donde yo tenga uno que sea pan o, perdón, la regla era Papá y papa huevo. con huevo. Donde tenga papa o huevo. Acá se va a dar, digamos, en el primer caso, ¿no? ¿Cuánto sería la confianza? 100%. No, porque tiene que tener, si tiene un elemento que sea papa, 3, 2/3 o 3/2, ¿cómo es? 2/3, porque tengo 2 3 casos sobre 3. Ah, donde tengo papa o huevo, pero que claro. cumplen 2 nada más. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. igual lo mismo tienen que hacer con todo, digamos, los valores. Ahora, esto lo que nos marca, los valores que tenemos acá de soporte y de confianza, son los requisitos mínimos que nosotros vamos a ver para lo que es el aprendizaje, que eso vamos a entrar de lleno a ver la clase que viene, cuando veamos el tema de redes neuronales, que el aprendizaje ya lo podemos definir como la extracción de conjunto de ítems, para este caso, ¿no?, de regla de asociación, que cumple con el soporte requerido y la generación de reglas a partir de esos ítems. O sea que el aprendizaje va a ser, si yo le pongo un soporte, no sé, de 50%, entonces el aprendizaje va a ser con las reglas que cumplan para ese 50%, ¿no? O si le pongo 70%. ¿Qué pasaría si yo le pongo un soporte del 100%? ¿Se podría o no? No, 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 no. Depende de la Sería cantidad de improbable. registros. ¿Por qué no? Se No repetiría depende de la todo, cantidad ¿no? de registros. ¿Cómo? Si son mucho o menos registros. Bueno, sí, realmente nunca se va a dar, digamos, de que le dé el 100%, pero el tema es que por ahí tienen que tener cuidado porque si ustedes definen que los item set son estos conjuntos de valores que ustedes toman, es un solo elemento, entonces todos tendrían un soporte del 100%, porque todo se va a dar que papa sobre papa, para ese caso le va a dar uno. ¿Se entiende, no? Entonces tenemos que tratar de ver ese valor, digamos.
Van a ver que después la cantidad de conjuntos para los ítems set tiene que ser un valor mayor que 2 que 3 digamos, porque eso van a ser después cómo van a ir armando este, cada ítem dataset para el árbol que ustedes están buscando. Fíjense, el algoritmo que se emplea es el a priori, que también es de Wika, como lo vimos la clase anterior, vimos que era Wika, ¿no? Y el algoritmo a priori es un algoritmo utilizado en base de datos que permite encontrar de forma eficiente conjuntos de ítems set frecuentes, los cuales sirven para generar reglas de asociación. Comienza identificando los ítems individuales frecuentes en la base y extendiendo a conjuntos de mayor tamaño, siempre y cuando esos conjuntos de datos aparezcan suficientemente seguidos en dicha base de datos. Esto se utiliza bastante, fíjense, para el análisis de transacciones comerciales y en problemas de predicción. Porque es más o menos lo que ustedes hacen, digamos, cuando ustedes generalmente, no sé, han aprobado, no sé, tienen una materia que tiene 4 parciales, han aprobado el primer parcial, el segundo parcial y el tercer parcial, lo más probable es que aprueben el cuarto, porque se dedicaron a los 3 primeros, debería aprobarse el cuarto, digamos. Bueno, este tipo de predicción le ayuda a eso, digamos, le ayuda este tipo de reglas le ayuda a eso, a determinar cuáles son las predicciones, digamos, o el consecuente de las acciones que ustedes están realizando. ¿Estamos? Fíjense, el algoritmo bueno, no vamos a entrar mucho en detalle, pero no es tan complicado. La característica de este algoritmo de a priori es que identifica los ítems que en forma individual cumplen con el soporte mínimo. O sea, al principio yo le digo, por ejemplo, lo que decíamos del soporte, si era de 0.50, 0.75, 0.3, le tengo que dar un soporte, digamos. Luego utiliza estos ítems para formar conjuntos de dos ítems que cumplan con la cobertura mínima. Luego utilizo los ítems anteriores para formar grupos de 3. Y luego sigue hasta que no encuentre un grupo mayor que cumpla con los requisitos. Bueno, y así va entrando en un bucle. Miren, bueno, aquí está el algoritmo y se lo dejo para que lo vean, pero lo veamos con un ejemplo para que les quede por ahí un poco más claro. Supongamos que yo elijo para esta canasta de mercado un soporte mínimo igual a 0,5. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con soporte mínimo igual a 0,5? Que quiero una ocurrencia del 50. De una ocurrencia del 50%. Entonces, fíjense en acá, yo voy a determinar el soporte de todo, digamos. Para la regla 1, que no está acá. El valor 1, el 1, ¿cuántas veces figura? Acá en el dataset original, en el D. 2 veces. ¿Y cuántos registros tengo? 4. 4. Entonces el soporte sería 0,5. 0,5. Para el valor 2, el 2 es 0,75. ¿Qué significa eso? El valor 2, ¿cuántas veces va a figurar? 4. 3 de 4. 3 de 4, por eso es que me da 0,75. Y el valor 4, fíjense que el valor 4, ¿cuántas veces figura? Uno solo. Uno solo, por eso es que me da 0,25. Lo que me dice que el siguiente paso, si ustedes lo siguen al algoritmo, es que tengo que eliminar ese valor, el valor que no cumple, tengo que eliminar los valores que no cumplan con el soporte mínimo que yo le pedí. Entonces el que elimino va a ser el 4. Y vuelvo a armar el dataset que va a ser me va a quedar formado, fíjense, por el 1, el 2, el 3 y el 5. ¿Estamos? Luego el algoritmo le dice que ya armaron con 1, entonces tienen que armar con 2, ahora con 2 elementos. Entonces buscan las combinaciones, por ejemplo, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 5. El 1 con el 2, en este algoritmo que les quedó, el 1 con el 2, ¿cuántas veces figura? Una vez. Una vez. Y tienen 4 registros. Entonces le da 0,25. Entonces, a medida que van armando acá, fíjense, tienen que, ¿qué es lo que hacen? Tienen que eliminar los que no cumplan con el soporte que ustedes le marcaron como pauta. En este caso, el soporte que yo le puse es 0,5. Entonces elimino, entonces acá voy a tener que eliminar el 1,2 porque era menor de 0,5 y el 1,5 porque es menor de 0,5. Entonces me quedan los valores formados por 1,3, 2,3
que el de acá abajo, porque tengan 0, 5, el 2, 5 y el 3, 5. ¿Estamos? Y el siguiente paso, bueno, es hacer lo mismo, pero fíjense en que busco las combinaciones, y las combinaciones serían ahora con 3 elementos, y sería por los elementos 2, 3 y 5. Y el elemento 2, 3 y 5 tiene el soporte de 0,5, entonces sería un ítem válido, una regla válida. Estamos para el soporte que nosotros le estamos pidiendo. Y se luego de aplicar el algoritmo, será con ítem C de 2, 3, 5, o sea que está formado por leche, huevo y pan. ¿Estamos? Ahora, yo no sé cuál es la combinación que tengo acá, si es que pan implica leche y huevo o leche y huevo implica pan. ¿Estamos? Esto se hace con otro algoritmo que después vamos a ver para obtener, digamos, el porcentaje de cada uno. ¿Cuáles son las desventajas de este algoritmo a priori? Que tiene que recorrer la base de datos varias veces, este proceso es costoso. Imagínense, acá lo hicimos con, no sé, tenían 5 elementos, creo 6. Imagínense si ustedes tuvieran 100 elementos para deducir, o como tuvieran como en el supermercado, no sé, 10.000 10.000 productos para distribuir, sería algo costoso. Genera conjuntos de ITC frecuentes de cardinalidad alta, o sea, de una alta relación, lo que dificulta la construcción de las reglas, llegando a verificar sobre la base de datos muchas opciones. Bueno, entonces le dice, hay mejoras y extensiones que ahora vamos a ver una de las posibles mejoras que puedan tener sobre este algoritmo, que dice que las posibles mejoras es utilizar tabla hash y la otra es utilizar una estructura de tipo árbol o frequent pattern tree, que este es el algoritmo que vamos a ver a continuación. Y bueno, y también hay técnicas de paralelización, digamos, que le ayuda a resolver el problema. Bueno, esta mejora que es frequent pattern free es la del algoritmo FP-Grow. El algoritmo FP-Grow dice el proceso de obtención de todos los patrones frecuentes de un conjunto de transacciones mediante la generación del árbol FP, que es el árbol que les mencioné aquí, y el podado recursivo de este. ¿Qué es lo que logran con el podado? Como en todo árbol, digamos, que van eliminando ramas, entonces el resultado que ustedes obtienen va a ser mucho más rápido, digamos, porque no tienen que recorrer todo el árbol, estamos solamente las ramas que le van quedando. Utiliza una técnica adicional de FP llamada Frequent Pattern Free, que simplifica el acceso a la información y recorre la estructura en forma recursiva, determinando los conjuntos de ítems frecuentes con los que va a formar la regla. Bueno, fíjense, no lo vamos a ver muy en detalle porque a veces porque el desarrollo total es un poco complejo, pero fíjense, tengo el paso 1, tengo que ordenar los ítems según la frecuencia. Entonces, la frecuencia tengo, bueno, la clave la voy a sacar al ID. Tengo los ítems que van a ser ítems formados por 1, 3, 4, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 2, 5. Y empiezo a ver la frecuencia de cada uno. El 1, ¿cuántas veces aparece acá en esta tablita? Dos. 2 veces. El 2, ¿cuántas veces aparece? Tres. Entonces voy armando esta tablita con todo el ejemplo. Entonces me fijo, por eso se llama de los patrones frecuentes, digamos, cuántas veces. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es eliminar el de menor frecuencia. El que tenía menor frecuencia en este caso era 4, 1. Entonces al ítem 4 lo elimino. Y fíjense en que aquí, en la tabla resultante, elimino el que tenía el 4. ¿Estamos? El paso 2 dice, a partir del ejemplo ordenado se construye el árbol. Y fíjense en cómo lo van a construir. Tienen el ítem 2, el ítem 3, el ítem 5, 1. Entonces van armando todas las combinaciones en base a lo que tenían acá, lo que habían obtenido previamente, digamos, 2, 3, 3, 3, 5, 3 y 1, 2. No, lo obtienen de este que les quedó al final. 3, 1, fíjense en 3, 1, y el 3, 1 le puede dar con el 1, 1. El 2, 3 tiene la combinación de 2, 3, 3, 2, 5, 2 y 1, 1.
Bueno, fíjense en qué es lo que hacen en cada caso. Este, el último, el nodo hoja que van a tener al final va a ser el 1,1 y van armando lo que tengan. El 1,3 tiene una frecuencia 2, luego el 1,3 también tiene, bueno, frecuencia 2, el 1,3, el 2,5 tiene frecuencia 3, del 2,5 son los que van apareciendo acá en la tablita que van teniendo, ¿no? Y en el último paso, eh, se fijan cuáles son las frecuencias que tienen, ¿no? Y les queda eso, que el 1,3 tiene frecuencia 2, el 2,5 frecuencia 3, el 2,3,5 frecuencia 2. Ahora, ustedes no van a tener que desarrollar este árbol a mano, digamos, por eso tienen los operadores, pero lo que sí tienen que analizar, porque ¿cuál es la ventaja de este operador? Que, como saber, le dice cuál es el porcentaje de efectividad que tiene cada regla, o el soporte que tiene cada regla. Entonces, le dice que, por ejemplo, la regla 2,3, no sé, tiene un soporte el 1,3 tiene un soporte del 50%, del 80%. Entonces, eso es lo que tienen que tratar de buscar, ¿estamos? No hay más operadores que eso, por lo menos lo que van a utilizar en la práctica, el a priori y el FP Growth. El a priori, que es el básico, y el FP Growth, que es una mejora con los árboles de patrones frecuentes. ¿Estamos? Bueno, sigamos con veamos algún ejercicio y ahí lo van a entender mucho mejor, digamos, es más sencillo de lo que parece. Dice, como el operador a priori dice, bueno, esto implementa el algoritmo a priori de Wicca, que es lo que le había dicho. Fíjense, tienen varios parámetros, pero el parámetro que yo quiero que ustedes van a tener que ver es el T. Este T se refiere si van a utilizar soporte o van a utilizar el interés, que es lo que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, van a tomar el archivo golf que ya habíamos visto previamente. Fíjense en que tenemos que eliminar este atributo que era la identificación de los registros, y juega al golf, lo ponemos como label, ¿estamos? Entonces, aplicamos el operador a priori, y cuando aplicamos el operador a priori, fíjense en los valores que obtienen. Dicen, obtenemos cuál es el soporte mínimo que puede tener, que va a ser, en este caso le devuelve 0,1. Fíjense que acá en los operadores que bueno, los valores que devuelve soporte mínimo es 0,1, la métrica de confidencia mínima, que es 0,9, la confianza, el número de ciclos que ejecutó, fíjense que es 18. Esto lo tienen que probar, digamos, porque cuando prueben con alguna tabla o dataset grande, este número de ciclos va a aumentar, digamos. Entonces van a tener que jugar con eso. El conjunto de ítem set generado, que en este caso es, hay tres datasets, perdón, hay tres conjuntos que están formados, uno por 6 elementos, otro por 11, otro por 6, y la mejor regla encontrada es esta, la que dice, hay dos reglas que considera como óptima, que si el ambiente está nublado y la temperatura es baja, entonces implica que si hay viento, ¿estamos? Y eso tiene una confianza del 100%. Si la temperatura es alta y si hay viento, entonces implica que la humedad es alta, ¿estamos? Y también tiene una confianza del 100%. Ahora, ¿qué es lo que decíamos recién? Digamos, lo que tienen que tratar de buscar es que les dé reglas que tengan el mayor nivel de confianza, digamos. Las reglas que tengan muy poco soporte no les sirve. Fíjense, dice, algo interesante es que si en el parámetro T, que es lo que le mencionaba, colocamos 1 en lugar de 0, cambiamos la métrica a utilizar, en vez de ser la confianza de la regla, trabajamos con el interés o el if, que es una métrica que habíamos visto previamente, y el resultado se mostraría como siguiente. Y fíjense que al cambiar el interés, la métrica tiene varias reglas. ¿Estamos? Con soporte alto, fíjense, 0,95, 1, 0,89, perdón, sería con confianza 0,5, 0,75. Entonces tienen que ver
con cuál, qué es lo que le conviene a usted trabajar, digamos, para cada caso. No hay este, no hay no es que siempre van a trabajar buscando el soporte o siempre van a trabajar buscando el interés, digamos. Tienen que tratar de ver cuáles son las reglas que a ustedes les convienen. ¿Usted qué es lo que piensa? Qué es lo que les conviene más? ¿Tener pocas reglas o tener muchas reglas? Como mejores reglas encontradas, ¿no? Chicos, ¿qué creen que es mejor, digamos, que que encuentren pocas reglas o que encuentren muchas reglas para cada problema? Menos reglas, pocas. Que encuentren menos reglas, pero con una confianza o con un soporte alto, ¿estamos? Fíjense en que el otro operador que vamos a ver es el FP Growth. Y el FP Growth es muy interesante porque, como les decía, le va a dar un porcentaje sobre el soporte de las reglas para cada caso. Entonces, para este operador FP Growth dice que utilizamos la estructura, bueno, que FP Growth utiliza la estructura del árbol FP, que es lo que habíamos visto, pero que tiene dos cosas. Tiene un soporte igual, fíjense que acá lo definimos nosotros, ¿no? Porque estos valores no venían por defecto cuando colocan el FP Growth. Fíjense que el soporte mínimo que le damos es 0,5 y el soporte y la mínima cantidad de ítem por ítem set es de 3. Tengan en cuenta eso porque estos dos valores seguramente cuando hagan ahora la práctica es con los valores que ustedes van a jugar o van a cambiar. ¿Estamos? Recuerden, si yo voy a buscar qué es lo que quiero, que el soporte sea mínimo o sea alto para la regla. Sea alto. Sea alto. Mientras más alto sea, ¿qué va a significar? ¿Qué significa que tenga un soporte alto? Mayor ocurrencia. Bueno, la cantidad de ocurrencia por relaciones va a ser mucho más alta y mucho más efectiva. El número de ítem por ítem set, acá yo le puse 3, creo que por defecto es 1. ¿Qué conviene que encuentre, que haya varios ítems o el número de ítems sea más grande, como en este caso sea 3? ¿Cómo la pregunta, profe? ¿Qué es lo que conviene? Porque por defecto acá, fíjense, cuando usted pegue en el operador, por defecto le va a dar que FP Growth, el número de ítem es 1, o sea que va a armar conjuntos de A1. ¿Qué le conviene armar conjuntos o ítem C de A1 o armar de A2, de A3 o de más cantidad? ¿Más cantidad? De más cantidad, entonces, con estos valores con los que ustedes van a tener que jugar, digamos, tienen que tratar de que el soporte mínimo sea alto, que el soporte sea alto y que la cantidad de ítems sea lo más alto que se pueda, digamos. Tienen que tener en cuenta también el tema del tiempo, digamos, porque creo que uno de sus compañeros dijo la vez pasada, esto va a ocurrir porque ahora ustedes vieron que hicieron 18 ciclos, pero ¿qué pasa si hace unos 2000 ciclos o unos 10.000 ciclos para el problema que ustedes quieren probar? Entonces tienen que tener cuidado con eso, digamos. Puede ser que se le tilde la máquina, no funcione o tengan algún problema. Bueno, fíjense en cuáles son los operadores que utilizan. En numérica tu binominal, pero es por algo. Fíjense, bueno, esta explicación se la puse porque este es lo que obtienen después, porque vamos a ver con el resultado. Este ejemplo ayuda con las compras en línea. Por ejemplo, muchas veces recibimos sugerencias como los clientes compraron el artículo X, también compraron el artículo Y. Este es un ejemplo de una regla de asociación para derivarlo. Primero debemos saber qué artículos de mercado que existen con mayor frecuencia, qué es lo que vamos a obtener, y el algoritmo FP Growth lo hace, digamos. Y además le va a decir cuál es el porcentaje que ustedes van a obtener, digamos. Como habíamos visto antes, tienen que tratar de obtener un porcentaje alto. Descargamos el archivo compra. En realidad el archivo compra es chico, que es el que habíamos visto antes. No me acuerdo si lo habíamos visto antes, no. El archivo compra. Bueno, fíjense que tiene valores 1, 0, 0 y 1 nada más. Y si ustedes ven el FP Growth le dice que trabaja con valores nominales. Entonces, como trabaja con valores nominales y tienen solo números, acá en el Excel que acaban de leer, ¿qué es lo que van a hacer? Convertirlo. ¿Lo van a convertir de qué?
En números. No, pero van a convertir de número a nominales o de número a binominales. El binominal lo que va a hacer es colocar que los valores resultantes sean true o false. ¿No? Y después dice, el resultado del operador fpgrow dice que nos informa lo siguiente. El número de ítem set encontrado, acá está. El número de ítem set encontrado es 6. El número conjunto es 6. Tenemos 6 registros. El tamaño total máximo es 4. O sea que llegamos a encontrar un ítem set que tenga 4 ítems. Luego dice los tamaños, el soporte, los ítems. Bueno, también le ponemos esta información de los tamaños. Acá viene, fíjense que puede variar de 1 a 4. El soporte que ustedes tienen, fíjense que el soporte es 0,5 a 0,25. Y los ítems de los dataset encontrados, que son estos, digamos, la medida que son 3 o 4. ¿Estamos? ¿Cuál creen que va a ser la mejor regla de las que obtuvieron acá? Acá obtuvieron 6 reglas, ¿no? ¿Cuál creen que va a ser la mejor de las 6? ¿La que tiene el La de soporte mayor más alto? soporte. La que tiene mejor soporte, que esta que está con huevo, leche y pan. Que después vamos a ver que existe otro operador que va a acomodar esto y que va a ser mucho más fácil para que ustedes lo vean, digamos. Ahora, esta regla, fíjense que tiene 4 elementos, pero tiene un soporte más bajo, digamos 0.25. ¿Estamos? Bueno, después dice, observemos qué es lo que ocurre. Bueno, acá yo voy a cambiar el soporte, le voy a poner un soporte 0.75. ¿Qué significa que sea un soporte 0.75? ¿Qué va a implicar? ¿Ocurrencia mayor? ¿Menor o mayor? 0.75. Mayor. ¿Ah? Mayor. Mayor. Que como mínimo sean 0.75. O sea que si hay 4 casos, como mínimo que se den 3. Eso es lo que le estoy diciendo. Y el número mínimo de ítem por ítem set sea igual a 1. Estoy jugando, ¿no?, por dar un valor. Que sea 1, ¿qué significa? Hace eso le habíamos puesto 3, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, lo mínimo era 3. Y ahora que sea 1, ¿qué significa? Que va a haber ítem set que va a estar formado por un solo elemento. Lo cual puede no ser conveniente. Bueno, fíjense, con soporte, yo después a esto lo ordeno. Fíjense que el número de conjuntos o de registros que me generó es 14. Y después tengo con soporte 0.75. Fíjense que acá el soporte máximo que obtuve es 0.5 y acá el soporte máximo que obtuve es 0.75, pero tiene un solo elemento. Y después el que tiene 2 elementos tiene 0.5. O sea que acá obtiene, en realidad este fue más trabajo porque obtuvo 19 registros. Pero ¿cuál de los dos ustedes creen que va a ser mejor? ¿El primero que habíamos armado antes? ¿O que obtenía solamente 6 ítem set? ¿O el segundo que obtenía 19 y obtenía un mejor soporte? Fíjense, porque eso es más o menos lo que ustedes después en la práctica van a tener que interpretar, digamos, cuando vayan a jugar con esos valores. Y no sería el primero porque agarraba más, el ítem C era más grande. Pero el primero no agarra ítem C más grande, ¿no? Fíjense que el primero como máximo tiene 0.5 y el Es por segundo la tiene cantidad 0.75. de ítem que asocia. ¿Ah? ¿Le parece que es por la cantidad de ítem que asocia? Por la cantidad de ítem que asocia. Entonces ustedes se quedarían con el primero. Hace un rato Sí. dijimos como que buscábamos que sea más grande esa cantidad. Que el soporte sea más grande, digamos. Pero lo que pasa es que en realidad lo que tiene que buscar es una combinación de los dos. Que busque combine la mayor cantidad de ítems y que el soporte traten de que sea lo más alto, digamos. Si yo lo tuviera que hacer en la práctica o en algún problema real, digamos, yo lo haría de esta forma, digamos, no le pondría un ítem set, no le pondría
el número mínimo igual a 1. Le pondría 2, 3 como mínimo, digamos, y de ahí iría probando e iría subiendo, digamos. ¿Estamos? Y trataría de que el soporte, tratar de dar un soporte que sea un poco más alto, digamos. En este caso 0,5, si se puede 0,75 mejor, digamos. Pero tienen que hacer las combinaciones e ir probando en cada caso. Este caso por ahí puede ser sencillo porque ustedes no tienen muchos elementos, digamos, tienen 5 elementos. Pero ¿qué pasa cuando ustedes tienen, no sé, 50 atributos y quieren hacer las combinaciones y el árbol para todos? Tienen que tratar, digamos, de que el soporte sea alto y que la cantidad de relaciones que haya sea, la cantidad de ítem por ítem set también sea alto. ¿Estamos? Esto es con lo que ustedes después en la práctica van a tener que jugar con esos dos valores. Por eso les decía. Bueno, después hay otro operador, bueno, que este ya lo pone más bonito todavía, que le dice el operador create association rule, que le permite crear la regla de asociación del conjunto dado. Bueno, las reglas son de la forma sí entonces, ¿se acuerdan que hasta ahora no lo habíamos visto en la teoría, pero no cómo implementarlo en la práctica? Un ejemplo de una regla de asociación sí sería, si un cliente compra huevo, entonces hay un 80% de probabilidades que compre leche. ¿Estamos? Que eso es en definitiva lo que buscamos, digamos, con este algoritmo. Acuérdense que es una predicción, digamos. Es como lo que yo les decía. Si aprobó el primer parcial, el segundo parcial y el tercer parcial, hay un 90% de probabilidades que apruebe el cuarto, digamos. Tratamos de buscar ese porcentaje. Una regla de asociación tiene dos partes. Lo que habíamos visto, un antecedente. El antecedente está lo que va después del sí, y el consecuente es lo que va después del entonces. Un antecedente es un elemento, un conjunto de elementos que se encuentran en los datos, y un consecuente es un elemento o un conjunto de elementos que se encuentra en la combinación. Bueno, entonces las reglas de asociación se crean analizando los datos en busca de patrones frecuentes, y de todos estos son de la forma así entonces. Entonces insertamos el operador create association, como lo habíamos visto antes, después de, fíjense, del fpgrow. No sé si se llega a ver. El fpgrow, acá la salida va a create association, y acá yo junto a la salida para obtener el resultado. ¿No? Fíjense que estos valores le ponen por defecto, pero la confidencia, el valor de confianza mínimo les pone en 0,80 para la regla de asociación. Entonces, el resultado que se obtiene, fíjense en que puedo yo hacer las conclusiones para huevo, perdón, todas las conclusiones, que es lo que estoy viendo yo ahora, o puedo hacer unas conclusiones para cada uno en particular, ¿no? Que imagínense, ustedes tienen una tabla con 50 atributos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar solamente para un consecuente, digamos, van a buscar una sola premisa, digamos, para una o dos premisas, digamos, no van a buscar para todo. ¿Estamos? Entonces, fíjense, yo acá lo volví a ordenar por soporte y les dio un soporte fíjense en leche pan, ¿cuál es el soporte que tiene? 0,75, ¿no? Entonces fíjense que el soporte es 0,75, la confianza es 1, bueno, tiene la play, la ganancia, y fíjense que acá leche, bueno, leche pan, el pan leche es lo mismo, pero se le da 0,75. Tengo después uno que dice huevo leche, hay, si compra el huevo y leche, compra pan. ¿Y qué porcentaje le dice que pueden comprar pan en soporte? Un 50%, ¿lo ven? Entonces, si él compra huevo y leche, hay un 50% de posibilidad de que compre pan. Si compra huevos y pan, hay un 50% de posibilidad de que compre leche. Si compra leche, hay un 75% de posibilidad de que compre pan, porque están asociados, digamos. Entonces, lo que ustedes van a buscar es que tratar de que tenga un soporte alto con un conjunto de ítems por ítem set que también sea relativamente alto, que no sea solamente uno. ¿Estamos? Y fíjense que este operador lo que le hace, les devuelve el soporte, digamos, que van a tener para cada una de las reglas, y ya le va armando las reglas.
esto es muy